La tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada por un bacilo que se transmite a través del aire y que se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos infectados. Puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, en especial a los pulmones, produciendo tos seca, fiebre y expectoraciones sanguinolentas y pérdida de peso. Es sabido que factores como la desnutrición, el alcoholismo, las adicciones, las afecciones de la respuesta inmunológica e incluso las condiciones deficientes de vivienda influyen en el desarrollo de la enfermedad tuberculosa. Lo anterior se relaciona con las enfermedades más frecuentes asociadas con la tuberculosis en México, que en orden de frecuencia son diabetes, desnutrición, VIH-Sida y alcoholismo. El objetivo de esta norma es establecer y uniformar los criterios, procedimientos y lineamientos para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y atención integral de la tuberculosis, así como las medidas de control necesarias en materia de salud pública que deben realizarse en todos los establecimientos de prestaciones de servicios de atención médica de los sectores públicos, sociales y privados del Sistema Nacional de Salud. Definiciones. Caso de tuberculosis. Es a la persona a quien se le establece el diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar y se clasifica en caso confirmado o caso no confirmado. Caso de tuberculosis confirmado. A la persona en quien se ha identificado por laboratorio el complejo Mycobacterium tuberculosis en cualquier muestra biológica, ya sea por cultivo, baciloscopía o por métodos moleculares. Caso de tuberculosis no confirmado. A la persona con tuberculosis en quien la sintomatología, signos físicos, elementos auxiliares del diagnóstico, respuesta terapéutica, sugieren la evidencia de tuberculosis y la baciloscopía, cultivo o métodos moleculares fueron negativos. Grupos en riesgo: a los individuos susceptibles y a quienes por su condición de trabajo, ocupación o vivienda tienen una alta probabilidad de entrar en contacto con la bacteria y adquirir la infección. Caso probable de tuberculosis pulmonar sintomático respiratorio. A la persona que presenta tos con expectoración de 2 o más semanas de evolución, en las cuales deben agotarse los recursos de diagnósticos previos al iniciar el tratamiento. En niñas y niños, todo caso que presenta tos con o sin expectoración durante 2 o más semanas, fiebre, diaforesis nocturna, detención o baja de peso. Dentro de las especificaciones, la terapia preventiva con isoniazida se realiza de la siguiente manera. Primero, se administra durante 6 meses a los contactos menores de 5 años con o sin antecedentes de vacunación con BCG, en quienes se haya descartado la tuberculosis. Se administra durante 6 meses a los contactos de 5 a 14 años de edad, no vacunados con BCG, en quienes se haya descartado igual la tuberculosis. Por último, se administra durante 6 meses a los contactos de 15 años de edad o más, con infección por VIH o con otra causa de inmunocompromiso, por desnutrición o por administración de fármacos inmunosupresores. El fármaco recomendado para el tratamiento de la tuberculosis latente es la isoniazida a dosis de 5 a 10 miligramos en adultos, por kilogramo de peso por día, sin exceder de 300 miligramos en una toma diaria por vía oral, estrictamente supervisada. Comunicación educativa. Concertar con agrupaciones de profesionales en los campos de la salud y de la comunicación para que se vinculen y participen en la tarea de información veraz, confiable y oportuna a la población en general y especialmente a las personas en riesgo. Informar a la población en forma permanente del riesgo que significa la tuberculosis y dar a conocer los datos mínimos para sospechar la enfermedad, así como para acudir oportunamente al servicio de salud. Los responsables estatales y jurisdiccionales del Programa de Acción de Tuberculosis y de la Red TAES deben realizar actividades de abogacía para la salud a fin de concertar y coordinar con los medios masivos de comunicación para informar a la población sobre el cuidado de la salud, la prevención y el tratamiento de la tuberculosis mediante la difusión de mensajes, así como para colocar en la agenda política de los tomadores de decisiones el tema de la tuberculosis a fin de generar los apoyos necesarios.
Medidas de control. Comprende la protección de la población mediante la identificación oportuna de casos probables, la atención integral y multidisciplinaria del paciente, el diagnóstico eficiente, el registro y la notificación del caso, el tratamiento oportuno y eficaz estrictamente supervisado y el seguimiento mensual del paciente, así como el estudio de sus contactos y de su entorno familiar, la terapia preventiva con isoniazida, quimioprofilaxis y la promoción de la salud. El cultivo se debe solicitar en las siguientes situaciones. Para el diagnóstico, en caso de sospecha clínica y radiológica de tuberculosis pulmonar con resultado negativo de 3 vaciloscopias de expectoración. En los casos de sospecha de tuberculosis de localización extrapulmonar. Para el diagnóstico en caso de sospecha de tuberculosis en casos con VIH-Sida. En caso de sospecha de tuberculosis en niños. El cultivo y PFS se deben solicitar en las siguientes situaciones. Para el diagnóstico en todos los pacientes con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar previamente tratados. En los casos de reingreso por recaída o fracaso de tratamiento. El diagnóstico en caso de tuberculosis no confirmada por bacteriología o pruebas moleculares se establecerá mediante estudio clínico y epidemiológico avalado por el médico y apoyado en otros estudios auxiliares de diagnóstico. El tratamiento se prescribe por el personal médico. Se administra en cualquiera de sus formas. Se distingue en primario o cortado, tratamiento con fármacos de primera línea, de tratamiento estandardizado con fármacos de segunda línea para tuberculosis multifármaco-resistente y de tratamiento individualizado con fármacos de segunda línea para tuberculosis multifármaco-resistente o de acuerdo a antecedentes de tratamiento. Todos los tratamientos deben ser estrictamente supervisados por el personal de la salud. Todo paciente que fracasa el tratamiento primario, los que abandonen, decaigan o fracasen aún el tratamiento con fármacos de primera línea deben ser evaluados por el Comité Estatal de Farmacoasistencia, el cual definirá el manejo, seguimiento de casos y establecerá las acciones de prevención y control de acuerdo a la guía para la atención de personas con tuberculosis resistente a fármacos. El control clínico se debe llevar a cabo cada mes o en menor lapso cuando la evolución del enfermo lo requiera e incluye revisión clínica integral, evolución de los síntomas, valoración del apego al tratamiento, la tolerancia a los medicamentos y presencia de eventos adversos. El control bacteriológico. Realizar estudio de baciloscopía mensual hasta el término del tratamiento. Es favorable cuando la baciloscopía sea negativa al final del segundo mes de tratamiento y persista negativa hasta terminar la dosis requeridas para cada esquema y desfavorable con sospecha de farmacoresistencia cuando persista positiva al final del segundo mes de tratamiento o si una vez que es negativa en meses consecutivos nuevamente es positiva. En este caso se debe solicitar estudio de cultivo con pruebas de fármacos de sensibilidad. Y el control radiográfico. Se efectúa en adultos como estudio complementario al inicio y al final del tratamiento. Cuando existe el recurso, en niños es indispensable, si es posible, cada 2 meses.